positiva, de una manera favorable, porque uno tiene el privilegio de ser el portador de la palabra. Y a veces, pues quizá es la humanidad, quizá es el celo por la obra, quizá es el amor a la palabra, no sé. Usted que tiene hijos, quizá logre entender un poco el corazón del pastor, más si es madre. La madre se identifica más todavía con el corazón del pastor, porque el pastor hace el trabajo de una madre, también de un padre, pero por ejemplo ahorita yo le voy a dar de comer. Yo estuve cocinando, entonces yo le voy a servir la mesa, que típicamente es el trabajo de la madre, ¿verdad? Yo oro por usted, que generalmente la mamá es la que es más dedicada en ese aspecto para orar por sus hijos. Por lo menos una mamá dijo amén, las demás hoy van a empezar. Entonces yo le voy a suplicar que usted haga caso omiso de aquellas cosas que, porque a veces se queda usted con el anuncio y no escuchó el rema de la palabra. Pero, por ejemplo, usted se quedó el viernes con lo de brujo. Y hoy todos vinieron temprano. Pero fíjese que regresando un poquito a lo de brujo, ahí en el primer libro de Samuel 15:23, si usted lo lee en la versión King James en inglés, dice que la rebeldía es como el pecado de witchcraft. How do you translate witchcraft into Mexican? Aquí tenemos un caso perdido. Bueno, ¿alguien que sea bilingüe? No hay gente bilingüe aquí. Brujería. Ahora, cuando Dios se apartó totalmente de Saúl, ¿en dónde lo encuentra usted? Con una bruja. Entonces a veces nosotros, por eso le digo, usted perdóneme, le suplico su perdón, si alguna cosa usted quizá la siente hasta ofensiva o que no se le aplica, pero mi único interés, le repito, es como el de una madre. Yo nunca he sabido de una madre que desee mal para sus hijos. Una madre siempre desea lo mejor para sus hijos. Y hablo de la madre porque lamentablemente tenemos que seguir orando por los hombres. Porque los hombres son muy descuidados en su vida espiritual y es lo más importante. Por eso Dios busca un hombre por lo menos. Entonces, como la obediencia, por ejemplo. Me dice, ¿cómo es posible que se nos olvide que el primer domingo celebramos la mesa del Señor? ¿Cómo es posible que se nos olvide que el tercer fin de semana ministramos una ofrenda de benevolencia? ¿Cómo es posible que a usted en este tiempo, ¿verdad?, se le olvide limpiarse las manos? Y entonces son cositas pequeñas que nos pueden conducir a cosas grandes. El ejemplo es Saúl, que el profeta le dijo, la rebeldía es como el pecado de hechicería y la desobediencia como adivinación. Y usted termina viendo a Saúl, el que había sido el ungido del Señor, consultando a una bruja. Entonces dice en el Cantar de los Cantares, cazadme las zorras pequeñas, porque esas son las que hacen grandes daños a las viñas. Bueno, el tema de hoy se titula El perfecto
sacrificio. Eso quiere decir que hubieron sacrificios que no fueron perfectos. Como cuando le presentan a su esposa, a Adán. Él dice, esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne. No creo que usted crea que Dios quiso casar a Adán con una jirafa, mucho menos con una elefanta. Usted no cree eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Adán dice, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos? ¿Por qué dice Adán eso? Es una pregunta, es una interrogante. Porque habían otras creaciones paralelas. Habían otras, no sé si se llamaban ishas, mujeres. Pero para que lo entendamos nosotros, habían entidades, habían, digámosle, humanoides, muy parecidos a Adán. Pero no encajaba. Y entonces cuando se la sacan de adentro de él mismo, él dice, ahora sí, esta es hueso mío. Que eso tiene una representación espiritual para nosotros. Esa costilla que le sacaron a Adán representa la parte mínima del cuerpo de Cristo, que nos vamos en el arrebatamiento. Mire, si algún día a usted le toca estar aquí al frente para testificar, para ministrar ofrendas, para cualquier cosa, y si usted dice que no, yo le estoy suplicando a los hermanos que ya no le digan. Yo llegaba temprano a la iglesia, aquí es donde tal vez este anuncio no le edifique, ¿verdad? Yo llegaba temprano a la iglesia y yo empecé a llegar con unos mis pantalones de mezclilla, con unos mis jeans así todos bien psicodélicos, una camisa así de colores como la del señor Saúl, pero más psicodélica que esa, ¿verdad? Eran t-shirts. Y así llegaba y de repente había un solo ujier en la iglesia. Y ese un solo ujier siempre llegaba tarde. Yo solamente llegaba ahí, todavía no teníamos pastor. Y un día se llegó la hora de la ofrenda y el ujier no llegaba, para que se dé cuenta que lo tarde que llegaba. El caso es de que en esa iglesia recogíamos así la ofrenda con alfolís, así como lo estamos haciendo ahora por la situación. El caso es de que el único que sabía cómo recoger la ofrenda era yo. Entonces yo me levanté inmediatamente y agarré el alfolí y empecé a pasar porque no había quien lo hiciera. Y después de esa experiencia me fui a comprar ropa de vestir para ya no ir a la iglesia con jeans ni con tenis, sino ir así bien elegante como Dios se lo merece. Bien peinado como el hermano ahí. Y desde entonces yo empecé a llegar temprano anhelando hacer algo en la iglesia. Y empecé así poco a poco, cuidando la puerta, cuidando carros, limpiando lo que los santos del Señor dejan en los baños, cerrando ventanas porque los hermanos las dejaban abiertas, había que cerrarlas, llevándole agua a los niños. Nunca le pedí un centavo a la iglesia. Era mi gozo, era mi deleite pasar a comprar el agua. Habían tiendas donde vendían solo agua y pasaba llenando yo el tambo de 5 galones y mi deleite era llevar el agua al salón a los niños.
Y eso también me llevó a pleitos con los hermanos que descubrieron que había agua en el área de niños y se iban a robar el agua. Porque el agua era para los niños y si llegaba un adulto se la estaba robando. El caso es que un día tuve hasta un problema con el pastor por eso. Bueno, pero de repente me empezaron a tener más confianza y ya me daban el privilegio de poder comenzar el culto con oración. Entonces yo entraba tempranito, 1 hora antes del culto. Yo no estaba de turno para servir. Llegaba 1 hora antes y me decían, ¿vas a orar? Ay, yo me sentía pero privilegiado. Y hubieron ocasiones, por eso es que yo no platico con nadie, ni siquiera antes del culto, ni después de asuntos, de cualquier asunto, ni siquiera el día de culto. Yo trato de platicar con ustedes el día que no hay culto. Así si me enoja, no tengo que predicar. Entonces, estoy disponible, si usted me llama, hacemos una cita, pero de una vez le digo, el día de culto no platico con nadie, porque no sea que me traiga un chisme que me enoje, no sea que se me traiga una queja que me moleste, no sé. Entonces, recuerdo que en una ocasión entrando a la iglesia venía el pastor, pero echando chispas, igual que anoche los fireworks, así salió. Luces blancas, luces moradas, luces rojas. Y me dijo, vos predicás. Así, bien amable. Me regresé al carro. Yo no usaba todavía tacuche en ese tiempo. A lo más que llegaba era corbatitas. Me regresé al carro, me puse mi corbata y siempre llevaba mensaje. No sé de qué prediqué, pero prediqué. Entonces, a mí me molesta, a mí me ofende cuando, si yo le digo, hermano, comienzas el culto en oración, yo lo percibo como un privilegio. Si el hermano me dice, como nunca me ha dicho que no, por eso, si él me dice no, ya me ofendiste. Y solamente que Dios haga un milagro, te puedo dar otro chance. O que pidas perdón. Que te habías peleado con la Soledad ese día y pues mire hermano, fíjese que yo me peleé con la Sole, no me había dado desayuno y yo quería llegar temprano a la iglesia y por eso usted me vio que venía ahí hasta acelerado y todo, entonces no me sentía con libertad de orar, pero perdóneme por la próxima, con mucho gusto. Pero si él no viene a pedir perdón y si el Señor no hace milagro en mí, ¿sabe cuándo le voy a dar otra vez el privilegio? Nunca. Así que ya sabe. Así que ya sabe, si algún día el Señor toca el corazón de los que hemos delegado o el mío para delegarle un privilegio y usted dice que no, no es no. Como hoy venimos a examinarnos, ¿verdad? Ese es el propósito de la mesa del Señor. Bueno, después de mi corto saludo, paso a lo siguiente. Leemos, pienso yo que vamos a leer en Hebreos, no sé por qué. Esta mañana tuve un devocional bien bonito. Sí, vamos a leer en Hebreos 10, 9 y 10. Dice, luego añadió, aquí me tienes. Miren lo que dice el Señor, el verbo. Diga conmigo, el verbo. Aquí me tienes. He venido a hacer tu voluntad. ¿Cómo dijo el verbo? Aquí me tienes. He venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero, hablando de la ley de Moisés, hablando de los sacrificios que se hacían durante la ley. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. En virtud de esa voluntad, yo pudiera poner ahí en medio, en virtud de esa, así entre letras cursivas, buena voluntad. Diga conmigo, buena voluntad.
en virtud de esa buena voluntad. Acuérdense que Jesús, estando ya en la tierra, cuando aquella mujer lo tocó, dijo: virtud salió de mí. Entonces, cuando Él dice: aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Entonces, Él está sometiendo su propia voluntad a la voluntad del Padre. Amén, amén. Entonces, cuando se da ese momento, dice que así quitó lo primero para establecer lo segundo. Perdón la interrupción. Entonces, en este momentito puedes poner la pantalla completa para que el que lo está viendo en el iPhone o en su smartphone pueda ver solo la pantalla. De todas maneras, negro salgo yo aquí, ¿verdad? ¿Quién será ese negrito? Dicen los de la tele, ¿verdad? Soy el negrito de aquí. Entonces dice que así quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad, ¿cuál voluntad? No esta voluntad, sino la voluntad que está implícita, la voluntad de Cristo. Por eso le dije yo, su buena voluntad. Vamos hasta ahí claros, ¿verdad? Ahí ya vimos dos voluntades: la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo. El Hijo somete su propia voluntad a la voluntad del Padre. Entonces, ahora, en virtud de ese acto de someter su voluntad, dice que somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Bueno, escogí esta versión porque es la única que hallé que decía sacrificio, las demás dicen ofrenda. Ahora, quizá aquí me quede, quizá ya no le diga nada más. Así que póngale atención. ¿Qué pretendo? ¿Cuál es el objetivo? Que hoy, al hacer memoria de la muerte de Cristo, yo deseo conducirlo a usted, traerlo desde Génesis 3:15. Génesis 3:15, si me ayudan, me olvidó decirle que tenga su Biblia lista, pero puede buscar a alguien Marcos 16:19. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Aquí Dios Padre estaba prometiendo un redentor, un salvador. Y es importante que notemos que dice: pondré enemistad, hablándole a la serpiente, entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Acuérdense que en la parábola del trigo y la cizaña, la cizaña representa la semilla, la simiente semilla, descendencia de Satanás. Pablo se enfrenta una vez a un hombre y le dice: hijo del diablo. Jesús en cierta ocasión está frente a un grupo de personas y les dice: ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las obras de su padre quieren hacer. O sea, hay simiente satánica, que el Señor lo reprenda, y hay simiente de Dios. Los que estamos acá somos simiente santa, simiente de Dios. Entonces, ¿por qué dice simiente
de la mujer, porque el Salvador habría de nacer sin intervención de hombre, porque el que engendra, el que da la semilla es el hombre. Sin embargo, en este caso el Señor está dejando claro que va a ser la simiente, la semilla de la mujer. Y usted sabe que el Señor Jesús nació no de voluntad de varón. Él nació por intervención del Espíritu Santo. Bueno, entonces ahí estamos ahorita parados en Génesis 3:15. El hombre había fracasado, el hombre había pecado, el hombre había desobedecido. El hombre estaba a punto de ser expulsado del huerto, a ser echado de la presencia de Dios. Amén, amén. Ahí estamos, en el principio. Génesis 3:15. Ahí vamos a caminar. Entonces, pero ahora vamos hasta el final, a Marcos 16:19, que dice: Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Se sentó a la diestra de Dios. Y usted y yo sabemos que Él está sentado a la diestra. Entonces fíjese que nos estamos trasladando desde Génesis 3:15 hasta Marcos 16:19. Dentro de ese lapso de tiempo hubo una serie de provisiones para reconciliar al hombre con Dios. El hombre se había peleado con Dios, se había fracturado esa relación. Romanos 3:23, Reina Valera, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Las demás versiones dice: por cuanto todos pecaron no alcanzan, que también se puede decir de esa manera, pero recuérdese que las palabras originales tienen diferentes maneras de traducirse. Entonces, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Destituir es quitarle el cargo, es quitarle el privilegio a alguien. Si me cierro la puerta, porque para allá están viendo. Yo queriendo predicar y ellos viendo para allá. Y como los niños bien colaboran, ¿verdad? Bueno. Entonces la intención de Dios ahora era que el hombre se reconciliara con Él. Pero antes de llegar ¿a dónde? A Marcos 16:19, hubo una serie de provisiones. Es decir, Dios puso diferentes maneras de que el hombre se reconciliara con Él. Amén, amén. Si no entiende, diga: no estoy entendiendo ni poteiro. Y después el hermano Saúl le explica. Bueno, no anoté la fecha, la cita. Sí la anoté más adelante, que está en Juan, donde dice el Señor: consumado es. Pero póngame atención, le dije que quizá me quede en el objetivo, porque eso es lo importante. Si me da tiempo de seguir, sigo. El Señor Jesús, antes de entregar el Espíritu en la cruz, había dicho: consumado es. En inglés dice: it is finished. Pero en realidad lo que está diciendo es: todo está cumplido. Acuérdese que
Él sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Entonces, cuando Él dice, todo está cumplido, lo que tenía que hacer aquí en la tierra, se había ya completado. Entonces, el Señor había dicho, yo lo tengo en mi mente de esta manera y en otro documento. Aunque el Señor había dicho, consumado es, aún quedaban cosas por hacer, aún quedaban trabajos pendientes. Su alma tenía, ahí puse 2 N's porque quería que me corrigiera el programa, pero no me corrigió porque tenía y lleva acento en la I. Esa es la desventaja de no tener quien me revise el documento. Pero su alma tenía que descender a las profundidades de la tierra. Y vamos a leer estas citas. Repito, ponga atención porque quizá me quede aquí. Quizá no llegue ni a la introducción. Porque este es el meollo del asunto. Yo ya me pasé horas estudiando y escribiendo un montón, pero esta mañana mientras oraba, el Señor me empezó a hablar esto que le estoy trasladando. Ya comprimido. Entonces, el Señor estando en la cruz, ¿cuál es la cita? Donde dice consumado es, Juan, ¿qué? 19:30. Oh, es que de este lado sí está, ¿verdad? Es que está en John, no en Juan. Usted dígame, está en John y no en Juan. Bueno, el Señor había dicho, consumado es. Por favor, entienda. Quiere decir, he cumplido con todo. Hasta este momento obedecí. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió el cuerpo. Ahora, la Biblia enseña que cuando una persona muere, su espíritu regresa a Dios, porque el espíritu es de Dios. El alma puede ir a la presencia de Dios o puede ir al infierno. El alma que pecare, esa morirá, y el cuerpo vuelve al polvo. Entonces, ¿qué restaba por hacer? El alma, diga conmigo el alma, acuérdese que Él encomendó su espíritu al Padre. Su cuerpo iba a ser sepultado de la manera que lo sepultaban en ese tiempo. Pero su alma tenía que descender a las profundidades de la tierra para experimentar la muerte segunda. Eso es importantísimo. ¿Sí entiende usted lo que yo estoy diciendo? El alma del Señor tenía que descender a las profundidades, al lago de fuego, y experimentar la muerte segunda. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que Él experimentar la muerte segunda? Porque Él iba cargando con su pecado y mi pecado. Entonces Él era culpable por usted y por mí. Ahora, el pie de imprenta. Job 19:25, ¿cómo dice? No, pero que se oiga porque... Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. ¿Usted tiene micrófono, caballero? Préstese el hombre. A ver, Job. Yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25 dice. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Oiga, ¿cómo dice? Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. No, esa Biblia no me gusta. Otra Biblia, por favor. Reina Valera Gómez, yo sé que mi Redentor vive y en el día final se levantará sobre la tierra. Bueno, interpretémoslo de esta manera. Yo sé que mi Redentor vive.
Y, ¿cómo decía la otra versión? Al final se levantará sobre la tierra. Hay otra Entonces, versión. según los estudiosos, el libro más antiguo de la Escritura es el libro de Job. Entonces, el primero que registró el sacrificio de Cristo fue Job. Y el primero que lo vio descender a las profundidades de la tierra fue Job. Y entonces Job dice: yo sé que mi Redentor vive. Está hablando de su Redentor. Amén. Y que al final va a haber déjenme usar esta palabra que no es ni la más adecuada ni la más teológica, pero iba a haber un reciclaje de todo. Y bueno, si ahí está explicado en el Salmo 139:15. Ustedes son malos para usar su Biblia. Diga gracias. ¿O no traen Biblia? A misa vino usted. A ver, alguien, por favor. Si aquí venimos a estudiar la Biblia. Y este tema es bien tremendo porque, mire, esto no es, lo que le estoy dando ahorita es mamut. Este no es caldito de gallina. Este no es cereal. Entonces es muy importante que usted lo tenga marcado en su Biblia. Porque hay religiones que hasta cargan aquí un crucifijo. Porque para mucha gente el sacrificio máximo, por ejemplo, ese coro que cantamos, van a tener ustedes que empezar a meterse en ayuno y oración y hacer cántico nuevo. No se oye, padrecito. Sí, porque nosotros solo cantamos lo que hemos aprendido y cantamos la revelación o la poca revelación que otros tienen. Inmolado fuiste tú en el Calvario con tu sangre, pero ahí se quedó en el Calvario. Pero yo ahorita lo estoy llevando más allá del Calvario, ¿ya se dio cuenta? ¿A dónde lo estoy trasladando? Acabo de decir que lo estoy llevando más allá del Calvario. ¿A dónde lo quiere llevar? ¿Al Calvario, dicen? A las profundidades de la tierra, al lago de fuego, a ustedes aquí, a ustedes allá, a ustedes que me honran con su audiencia, a mí nos correspondía ir por pecadores. Pero el Señor tomó nuestro lugar. Y Él descendió, su alma descendió a las profundidades de la tierra. Ahí lo estamos viendo. Job 19:25. Salmo 139:15. ¿Qué dice? Repito, por favor, marque eso en su Biblia. Saque aunque sea un papelito, algo que muéstreme que tiene interés en defender su fe. ¿Aló? No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. ¿En dónde fue entretejido? Entonces, el alma de nuestro Salvador fue a las profundidades y así como el holocausto se hacía ceniza, así Él sufrió la muerte segunda. Estaba tomando su lugar y mi lugar. Colgados y clavados en una cruz murieron muchos. Era la pena de muerte de aquel tiempo. Entonces no me diga que ese era el sacrificio máximo de Cristo, porque entonces hizo lo mismo que hizo el ladrón o los malhechores que estaban al lado de él y todos los que murieron crucificados en ese tiempo. Bueno, Efesios 4:9. Solo le estoy probando que cuando él dice eres finished, consumado es, he cumplido con todo en la cruz, antes de morir,
Todavía faltaba. Efesios 4:9 y Primera de Pedro 3:18. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. Y siga leyendo, por favor, hasta... El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él dio a alguno el ser apóstoles. Entonces fíjese que si Él no desciende y asciende, no hubieran ministerios. Yo estoy aquí por ese sacrificio. Amén. Primera de Pedro 3:18 al 20. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en el cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas por medio del agua. O sea que de alguna manera los que estaban encarcelados, según entiendo yo, fueron los que murieron ahogados en el diluvio. Según entiendo yo la lectura. Porque dice que solo se salvaron 8. Y que todos los demás fueron ¿qué? ¿Fueron qué? Todos los demás, solo 8 se salvaron y todos los demás fueron ¿qué? Ajá, fueron desobedientes. Acuérdense que ese fue el énfasis del viernes. La desobediencia es peligrosa. Por eso es que la desobediencia se compara con la hechicería. Y a veces me pregunto, ¿y qué le digo yo a las personas? Pues lo que dice la Biblia, el que esté limpio, límpiese más todavía. Y el que esté asqueroso, asqueroséese más todavía. El que peca, siga pecando, así dice la Biblia. Si hasta el diablo anda en apuros, porque la Biblia dice que le queda poco tiempo. Así que usted que tal vez nos está sintonizando, está tan duro, tan frío espiritualmente que ya no viene a la iglesia o ya no va a su iglesia, pero ya se enfrió, dele rienda suelta porque igual que al diablo le queda poco tiempo. Eso sí, mire que estos espíritus de la gente desobediente, aún allá abajo les fueron así, se dieron cuenta, no creyeron, era verdad. El rico estaba arrepentido, pero ahí abajo. Y preocupado por sus hermanos aquí arriba. Preocupémonos ahora. Por nuestros hermanos, por nuestra familia ahora. Sáquele chispa a su familia. Bueno, todavía estoy en el objetivo. Gloria a Dios, aleluya. Le dije, bueno, ahora, mientras tanto, o sea, mientras llegábamos a ¿dónde? Marcos 16, 19. Entre Génesis 3:15 y Marcos 16, 19. Yo puse Juan el Bautista, pero solo por marcar un tiempo. Desde Adán hasta Juan el Bautista. Solo por marcar un tiempo. ¿Por qué puse Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista es el que presenta al Cordero de Dios. Entonces Dios requería que los hombres hicieran sacrificios y holocaustos sobre un altar. Dichos sacrificios, sin embargo, eran solo una sombra del perfecto sacrificio. Hebreos 10:1. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede
por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, a ser perfectos a los que se acercan. Bueno, aquí, pasajes claves. Juan 1:29. Al siguiente día, ve Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí me voy a quedar. Ese todavía es parte del objetivo. Todavía no he llegado a la introducción. Pero es que es bien importante, porque hoy espero que usted haya venido con hecho pensado y que no esté aquí: ups, hoy en la mesa, Señor, si hubiera sabido no vengo. No, la Biblia dice que cada uno de nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Que cada uno de nosotros nos paremos frente al espejo y le preguntemos al espejo: espejito, espejito, ¿quién es el personaje más bonito? Y el espejito le va a decir: te ves feíto. Te ves feíto porque eres mentirosito. Te ves feíto porque eres exageradito. Te ves feíto, ¿por qué? Porque eres mal habladito. Porque estamos frente al espejo, pero entre el espejo y nosotros está el Espíritu Santo, que nos está diciendo: ya es 5 de julio y no has pagado la renta. Y yo te proveí para la renta, pero preferiste comprarte un celular. No seas injusto. Nada más por mencionar algo, ¿verdad? Como en parte hablamos y en parte profetizamos. Que revisen el celular allá a su neighbor. Sí, porque el que a vos nos da, pagar quiere. Pero el que no suelta nada, pero anda con buenas cosas, vistiendo, comiendo bien, comiendo en restaurantes y los más caros, ese tiene que ponerse a cuentas. Bueno, entonces Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya leímos en Hebreos que todos los sacrificios eran solamente una sombra, no perfeccionaban a nadie. Entonces, desde que Adán fue expulsado del huerto, Dios estableció un sistema de reconciliación a través de un altar, y sobre ese altar las personas traían una víctima perfecta, lo más perfecta que se puede hallar humanamente hablando. No podía ser una ovejita o un animalito con una pierna quebrada, con una pierna o con 3 piernas. No podía ser un animalito tuerto, no, tenía que ser lo mejor. Por eso el elogio para Abel, porque trajo la más gordita, la más bonita, la más pesadita. Bueno, entonces me acuerdo que regresemos a Juan 11, 49 al 52. Este era el panorama general que le iba a predicar. El hombre en el huerto del Edén gozaba de una relación íntima, genuina, y sin ningún tipo de interrupción. Ahí no había celular, ahí no había televisión, ahí no había chisme, ahí no había enojos. Entonces él tenía una relación genuina, verdadera y sin ninguna distracción. Y si yo fuera predicador, aleluya, dijera aleluya, ¿cuántos dan gloria a Dios? Y si usted fuera cristiano, se pusiera de pie y dijera aleluya, thank you Jesus. Pero como de repente hoy lo convenzo, lo persuado para que se haga cristiano. Entonces en el huerto el hombre gozaba de esa relación con Dios.
Sin embargo, a causa de su desobediencia hubieron consecuencias. Fue destituido, fue expulsado. Romanos 3:23 ya se lo recité varias veces. Romanos 5:12 dice que por un hombre el pecado entró en el mundo. Y el pecado pasó a todos los hombres, por el hombre también la muerte, y eso pasó a todos los hombres. Así es de que usted y yo venimos así. Entonces, mire, en la desobediencia el Señor saca, porque Adán no era eterno. Adán era mortal. ¿Sí sabía usted eso? Adán era mortal. Lo que Adán lo mantenía vivo era el fruto del árbol de la vida. Entonces, lo que a usted y a mí nos mantiene con salud, nos mantiene con fuerzas, es la participación en la mesa del Señor. Y también nos puede debilitar, nos puede enfermar y hasta matar. Pero mejor que lo mate Dios y no que lo mate el diablo. Entonces fíjese que algo bien tremendo sucede en la desobediencia. El hombre es sacado del huerto, no muere inmediatamente. Pero eso es como ¿qué le digo? La manguera, la manga, dicen allá en Puerto Rico. La garden hose. Hay unas que son bien flexibles, que cuando usted enciende el grifo, la pluma, el chorro, se infla, ¿verdad? Y tienen en la punta una cosa que usted puede abrir y cerrar para echar el agua. Usted la cierra o la abre y apaga el chorro. ¿Qué pasa con esa manguera? Empieza a retraerse, como que serpiente. Un globo usted lo infla y lo suelta. ¿Y qué es lo que eleva al globo? ¿Qué es lo que lo hace volar? El poco aire que lleva por dentro. A Adán ese poco aire le duró más de 900 años. A usted y a mí ya no nos dura 120. Por eso es de que párese a la par de una persona que no conoce al Señor. Usted tiene que verse más joven que esa persona. De la misma edad. Usted tiene que verse más joven, más fuerte, más saludable. Me dicen a mí, ya tiene usted 60 años. Ya les digo, con orgullo. No, me dijo un señor que vino aquí que hasta miedo me dio que se subiera al techo. Es que ya tengo 53 años, me dice. Yo ya tengo 55, le dije. Pero el pecado acaba con la gente. Entonces el hombre empieza como ese globo a desinflarse. Y se da cuenta que entre más viejo uno, más chiquito y más chupadito. Mira, si se muere a los 27 años, una caja de 7 pies. Pues si se muere a los 102, 5 pies. Bueno, entonces ahora empieza ese proceso de reconciliación. Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Bueno, en Hebreos 10:1-4 vemos la desventaja de ese sistema. A ver, leamos eso, ya vamos, por favor, ya prepárense los que van a administrar la mesa.
Ya váyanse preparando, por favor. Ya el tiempo al pastor se le acabó. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habría cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados años tras años, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Fíjese, esa era la desventaja. Había que obedecer. Había que hacerlo. Pero al final de cuentas, era solo un recordatorio de que el hombre era pecador. Mire, eso es como los diezmos, como las ofrendas. Si a usted no lo entiende, no se lo ha hecho rema, ore. Pida al Señor que se lo revele, pero mire, es un principio tan maravilloso. Los diezmos son míralo de esta manera, son un principio de prosperidad. Ahora dígame usted, ¿por qué lo dice? Porque yo lo vivo. Ayer le mandé un mensaje al pastor Felipe Vides, agradeciéndole por el voto de confianza que depositó en mí. Ayer hizo 21 años. Oraron por mí en la iglesia de Cristo Elim, allá en la ciudad de Palmdale, en California, y me delegaron como pastor para la mega iglesia en Post Valley, Oklahoma, de cuyos hermanos solo tenemos uno. Señor, de los que me diste, todos se fueron, solo uno se salvó. Pero platicaba con el pastor Isaías Guerrero y le decía, mira, el pastor Felipe Vides, si de alguien debe de estar orgulloso es de mí. Porque fui el primero, de los primeros, fui el segundo que delegaron. Hay otros hermanos que Dios los ha bendecido, que Dios los ha prosperado. De esa iglesia han salido muchos pastores. Pero yo le decía, estoy en que el principio del diezmo es un principio de prosperidad. Padre, gracias por estos elementos, bendícelos, santifícalos en el nombre de Cristo Jesús. Los hermanos puedan movilizarse con libertad. Amén, amén. Bien. Le estoy diciendo que había que obedecer ese sistema de ofrendas, ese sistema de diezmos, ese sistema de sacrificios. Había que obedecerlo. Amén. Igual que hoy ofrendamos y diezmamos económicamente. Entonces yo le decía al pastor Isaías Guerrero, mira, le digo, nosotros tenemos un edificio propio, somos estables, y le dije, y tenemos dinero. Y usted tiene que poder decir lo mismo. Usted tiene que poder decir, si de alguien ha de sentirse orgulloso el pastor, es de mí. Estoy lleno del Espíritu Santo, hablo lenguas, sirvo en la iglesia, entiendo la palabra, tengo esto y tengo lo otro y tengo dinero. En su casa, por favor, lea Hebreos todo el capítulo 9 y lea el capítulo 10 para que entienda un poquito más lo que es el sacrificio del Señor. Pero me interesa que escuche esto. Hebreos 10:29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia?
Amado Dios y Padre de misericordias, muchísimas gracias por este tiempo que tú nos permites. Hoy, después de haber meditado en tu palabra, después de habernos dado cuenta de que hubo una serie de sacrificios que no podían perfeccionar a nadie, pero que en el cumplimiento, Señor, del tiempo se manifestó ese sacrificio que quitaría el pecado del mundo. Le dije que los versos claves eran Juan 1:29 y Juan 11. Estos son, hermanos, versículos claves que usted debe tenerlos marcados, no solamente en su Biblia, sino también en su corazón. Cuando Jesús estaba siendo juzgado, dice que uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Versículo 51. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Fíjese que Juan lo presenta: he aquí el Cordero de Dios, el último. Ahí se acababan los sacrificios, y el sumo sacerdote da la orden de que lo maten. Y ahí lo habían examinado como se examinaban los corderos cuando los llevaban al sacrificio. Y lo hizo por usted y lo hizo por mí. Padre, te damos gracias por este pan que representa ese cuerpo que fue inmolado por nuestros pecados. Te pedimos que venga para ministrarnos esa genética maravillosa de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Que así como este pan hoy entra en nuestro ser y se hará parte de nuestro cuerpo, que Cristo se haga cada día más real en nosotros. En el nombre de Jesús, participemos del pan. Tomamos también esta copa y la levantamos dándote gracias por esa sangre que se derramó y que fue presentada en el lugar santísimo, allá en tu presencia. Que venga esta copa para ministrarnos bendición, fortaleza, vida y salud. En el nombre de Jesús. Amén. Participemos de la sacrificio de Dios. Su sangre que me limpia. Es tu sangre que me da vida, pues tu sangre tomó mi lugar, sacrificio redentor que me lava
blanco que la nieve, que la nieve. Mi Cristo, precioso sacrificio de Dios. Mi Cristo, precioso sacrificio de Dios. Mi Cristo, precioso sacrificio de Dios. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de estar en tu casa y de poder reunirnos, Señor, en este lugar. Gracias por el consejo de tu palabra y, Señor, hoy que recordamos la muerte, pero también el triunfo, permítenos, Señor, que podamos meditar en tu palabra y te damos gracias, Señor, por tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, por ir, Señor, hasta las profundidades de la tierra para que nosotros no vayamos, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio perfecto, por esa obra en cada uno de nosotros. Y ahora que vamos a nuestras casas, cúbrenos con tu sangre preciosa, con tu poder. Señor, guarda nuestra entrada y nuestra salida. En el nombre de Jesús. Amén.